Lamentaciones, capítulo 3. Gloria a Jesús. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí de pie para hablar de ellas, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Santo es el Señor. El tiempo que el Señor me permite estar aquí de pie, estaré hablando con el tema por su misericordia. Todo es por su misericordia. El día sábado de la semana pasada, yo estaba meditando mucho en este verso y luego de esto me dio curiosidad de investigar, de indagar las razones por las que se escribió este libro de Lamentaciones. Este libro solamente tiene 5 capítulos, pero el único capítulo que habla con una palabra de esperanza es el capítulo 3. Y si usted lee ese verso 22 y 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Si usted solamente lee ese verso, usted dirá que la persona que escribió ese verso estaba quizás pasando por un momento difícil y Dios lo libró. Eso era lo que yo pensaba. Yo pensaba que Jeremías estaba escribiendo esto porque el Señor lo había librado de alguna batalla que el pueblo de Israel estaba peleando. Y cuando yo me pongo a investigar y analizar por qué Jeremías escribe este verso y todo este libro de Lamentaciones, no se trata de una bonita historia de alguien que Dios lo libertó. Se trata de la caída del pueblo de Israel en manos de Babilonia. La Biblia registra que Jeremías durante muchos años estuvo predicándole al pueblo de Israel y diciéndole: arrepiéntete, Jerusalén, conviértete de tus malos caminos. Tú tienes que cambiar de proceder. Pero dice la palabra de Dios que en uno de esos versículos el pueblo de Israel dijo: no caminaremos, no andaremos, porque Jeremías le decía: tienes que enderezar tu camino, párate en las sendas antiguas, investiga cuál es el buen camino y anda por él. Jeremías y Ezequiel, los dos predicaban esto, pero Israel no quería obedecer al mandato de Dios. Entonces Jeremías profetizó que durante 70 años ellos iban a estar cautivos en Babilonia. Y cuenta la palabra del Señor que todo se terminó para Israel, que todo estaba destruido, que ellos no tenían esperanza. Sus muros habían sido derribados, el templo que se había levantado para el Señor estaba destruido y había muerto la esperanza de Israel. La juventud estaba presa y un pequeño remanente quedó en la ciudad y todo se había terminado. Pero en medio de tanto dolor, en medio de tanto quebranto, Jeremías se levantó luego de considerar todo lo que estaba pasando, y Jeremías entendió que lo que estaba sucediendo no era porque Dios así lo quería. Déjame decirte
Este fue uno de los hombres que escribió y dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamiento de bien y no de mal, pensamiento de paz, de bendición y no de maldición. Pero lo que pasa es, iglesia, que Dios no puede cumplir esos pensamientos que tiene hacia nosotros si nosotros no obedecemos su mandato. Dios tiene grandes planes, grandes propósitos, grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Y si no lo estamos viendo, no es porque Dios no es fiel, no es porque Dios no es grande, es por causa de que muchas veces nosotros no obedecemos al Señor y caemos donde no queríamos caer. Quizás usted y yo no queremos caer en la desgracia. Quizás usted y yo no queremos caer en la desesperación, en el fracaso. Pero nosotros muchas veces queremos algo, pero estamos trabajando para lo contrario. Y usted no puede esperar que si sus caminos no están siendo rectos delante de Dios, el Señor lo va a bendecir. Pero qué bonito es que Jeremías, viendo cómo se destruye todo, viendo cómo se acaba todo, se dio cuenta de que no es por culpa de Dios, de que no es porque Dios no tuvo misericordia, sino que aún en medio de su dolor, viendo cómo matan las mujeres, cómo matan los niños, él dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pero él estaba profetizando porque él no sabía. Él estaba viendo a su alrededor dolor, él estaba viendo quebranto, pero mientras él decía: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Cuando él decía eso, había un joven en medio del foso de los leones. Y Jeremías repetía: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y esa palabra la escuchó Daniel en el foso de los leones. Pero no solamente Daniel, sino que aún en medio de estar preso, aún en medio de estar en tribulación, en abatimiento, Nabucodonosor tuvo que reconocer que Dios era real, porque también en su tiempo Sadrach, Mesach y Abednego no adoraron su estatua y dijeron: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y ellos vieron que el fuego no les hizo daño. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, aunque le hayas fallado a Dios, aunque tú hayas tropezado, si tú te mantienes fiel, tú verás que por la misericordia de Jehová tú no serás consumido, sino que el enemigo tendrá que entender que estás derribado pero no destruido, que estás atribulado, pero tú no estás desamparado. Tú estás perseguido, sí, pero el Señor todavía tiene misericordia contigo, porque te preservó la vida en medio de tu rebeldía. Esa es la parte que más me gusta de la canción que estaban cantando Luis y María Luisa ahorita, que decía que aún en mi rebelión tu amor luchó por mí. Pero dice Jeremías: aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Porque tú tienes derecho a fallar y vas a pagar la consecuencia de tu error. Yo tengo derecho a fallar y voy a pagar las consecuencias de mi error. Pero hay algo que el diablo tiene que entender. Pero primero tienes que entenderlo tú, que en medio de tu cautividad, en medio de Babilonia, tú puedes ver la misericordia de Dios en tu vida. Y por eso, iglesia, hay que tener cuidado cuando tú ves a una persona pasando por un momento difícil. Porque cuando Daniel está en el foso de los leones, los sátrapas dijeron: lo logramos.
Cuando lo entraron allí, se alegraron de la condición de Daniel. Ahí me pagó toda la que me debía. Pero había una palabra profética que Jeremías había dicho, que por la misericordia del Señor, todo aquel que clama su nombre y espera en su salvación no iba a perecer. Entonces los sátrapas que estaban diciendo: tú me estás pagando, Daniel, toda la que tú me debes, el Señor libró a Daniel y ellos cayeron y perecieron. Cuidado con lo que tú estás diciendo. Cuidado, porque habían muchas naciones burlándose de Israel, porque Dios había mandado castigo hacia ellos. Pero dice la palabra de Dios que cuando Dios decidió sacar a Israel de en medio de esta cautividad, esas naciones que se burlaron de Israel pagaron su consecuencia. ¿Tú sabes por qué? Yo tengo esa niña. La pastora tiene a Amanda, Luis y María Luisa tienen a Grey, Jonás y Liliana tienen a Lian. Si mi hija hace algo malo, yo la puedo castigar porque es hija mía. Pero usted, que no la parió, no se puede burlar de ella. Porque yo la estoy castigando, porque yo quiero que mi hija vaya por el buen camino. Pero Dios, escuche bien, es tu padre. Y quizás en un momento tú te has desviado, y quizás en un momento tú vas a recibir el azote del Señor. Pero hay de aquel que se burle de ti, porque Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Tú puedes estar pasando por un mal momento. Yo soy tu hermana. Y el que tiene dos hijos, ustedes saben que en la antigüedad los padres, si le daban a un hijo y el otro se reía, el papá le daba a los dos. Entonces, déjame decirte que si estás recibiendo un castigo, es porque el Señor quiere enderezar tus pasos, enderezar tu camino. Pero si tu corazón es recto, si tu corazón reconoce como Jeremías y dice: por la misericordia de Jehová yo no he sido consumida, porque lo que yo estoy viviendo es una consecuencia de mi error, pero yo me humillo y espero en silencio la salvación que viene de Jehová. Él peleará mi batalla, Él peleará mi guerra. Y aquel que se levantó en contra mía, no soy yo que tengo que decirlo, está pagando. No, es el Señor quien va a tomar venganza. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. Yo compartí esta palabra con mis estudiantes el jueves y les dije a ellos: cuántas cosas nosotros hemos hecho y aún así la misericordia del Señor nos mantiene de pie. Y le dije: vamos a hacer una lista. Y ustedes saben lo que decían mis estudiantes: yo agradezco a Dios porque yo me robo los lápices de los compañeros y Él ha tenido misericordia de mí. Pero me dice otro: mi mamá me dijo que no me subiera en una mata de mango y yo me subí, me caí, se me rompió el brazo. Y yo le dije: y apuesto que tu mamá te dejó en el suelo y no te llevó al hospital por desobediente. Me dice: no, mi mamá me oró y hasta me llevó al médico. Porque el Señor, así como son los padres terrenales, es contigo y es conmigo. Él tiene misericordia de ti y tiene misericordia de mí. Pero hubo otra niña que me dijo: profe, Dios ha tenido misericordia de mí porque yo deseé que mi mamá se muriera. Yo le dije: mi hija, pero no te juzgo, le dije. Pero aún así, tú deseando que tu mamá se muriera, Dios ha tenido misericordia de ti. Y póngase usted a pensar cuántas cosas quizás no hemos hecho nosotros que merecemos el castigo de Dios, que merecemos ser destruidos,
que merecemos que nos arranquen de la faz de la tierra. Sin embargo, el Señor día tras día nos muestra su misericordia. Nos muestra su gracia, nos muestra su favor, nos muestra que Él está de nuestro lado, aunque nosotros estemos pagando la consecuencia de nuestro error. Si podemos reconocer que Él ha sido bueno, Él restaura nuestra vida. Él restaura nuestro pasado. Y algo que me gusta de este verso es que dice: nuevas son cada mañana. Usted se imaginara si la misericordia del Señor se terminara. Ay, Dios mío. Si nosotros pecamos a diario y cuando nuestro hermano nos hace una, no lo queremos perdonar, y nosotros que le hacemos 7 veces al día. Pero bonito es que dice que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Dios no se cansa de ti. Dios no se cansa de tener misericordia de ti. Dios no se cansa de levantarte una y otra vez. El peligro está que en el momento que tú te caigas vaya a ser que venga y suene la trompeta. Ahí es que hay problema. Pero Él no se cansa de tener misericordia contigo. Si hubiese sido yo, o si hubiese sido él, a veces él y yo compartimos de ciertas personas que yo le digo: si tú te hubiese casado con fulana o yo con fulano, lo matamos al instante. Pero qué bueno que tenemos un Dios que todos los días renueva su misericordia para gente malo y rebelde como nosotros, y nos da la oportunidad de volver a vivir, de abrir los ojos y de decir: Señor, aquí estoy, perdona mi rebelión. Perdona las veces que me he levantado en tu contra. Perdona las veces que me he levantado en contra de mi hermano. Perdona las veces que yo he faltado, y levántame, restáurame una vez más. Pero hay gente que creen que es por lindo porque son los menos pecadores, pero no es así. Es por su misericordia. No es porque usted sea bonito, no es porque usted sea el que menos peque, o quizá porque el pecado mío sea más grande que el suyo. Aquí dice la palabra: no hay nadie bueno, porque Él dice que no hay un solo hombre que haga el bien y no peque. Pero por su misericordia, oiga, aunque usted crea que todo está perdido, debemos mantener la esperanza, como dijo Jeremías: nuevas son cada mañana. Grande es la fidelidad del Señor, pero hay que arrepentirse. Su misericordia está ahí, extendiéndonos la oportunidad de cambiar, extendiéndonos la oportunidad de matar aquello que nos impide acercarnos al Señor, extendiéndonos la oportunidad de salvar nuestra alma. Y yo no puedo dejar de repetir este verso: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y oiga, hay una historia, porque hay personas que se les olvida mucho que es la misericordia del Señor quien los sostiene. Y nosotros a veces no hacemos con los demás como el Señor está haciendo con nosotros. No somos pacientes el uno con el otro, no sabiendo cuántas el Señor te ha perdonado a ti. La Biblia habla en el libro de Mateo capítulo 18, el verso 23 en adelante, dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas, y le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Eso no son 10,000 pesos, son 10,000
talentos. A este, como no pudo pagar, su señor ordenó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para pagar su deuda. Ya usted ve que no eran 10,000 pesos. Porque por lo menos usted dice, vamos a venderle una oveja. Pero cuando le están diciendo que para pagar la deuda hay que venderlo a él, a la esposa, a los hijos y todo lo que tenía, quiere usted decir que no son 10 pesos. Y este hombre, cuando escuchó lo que su señor decía, dice la palabra, que él le suplicaba y rogándole le decía: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el verso 27 dice: y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. La mayoría de nosotros tiene una deuda que pagar delante del Señor, de diferentes maneras. A veces no es un pecado, a veces es hasta la forma como le servimos al Señor, que le damos al Señor lo que nos sobra. Y hasta venimos a la iglesia quizás no con el deseo, pero de alguna u otra manera le debemos algo al Señor. Y éramos tan deudores que tuvo Cristo que venir a morir en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda. Porque el Señor fue movido a misericordia. Porque Él sabía que nosotros no podíamos pagar el precio de nuestra salvación. Usted no tiene nada que pueda darle al Señor que valga el precio de su salvación. ¿Qué usted le va a entregar si todo Él lo hizo? Pero el Señor, movido a misericordia, perdona la deuda de este hombre. Pero no fue porque no tenía que pagar. No es que tú no tengas que pagar lo que estás haciendo. Es que Dios ha tenido misericordia de tu vida. Camina recordando que si tú existes es por la misericordia del Señor. Y si reconociéramos esto, viviéramos de rodillas dándole gracias al Señor porque ha tenido misericordia de nosotros. Sin embargo, ni siquiera lo alabamos con libertad. Ni siquiera abrimos nuestra boca para agradecerle. Y el Señor ha tenido misericordia de mi vida. A mí, como el pueblo de Israel, quizás me enviaron lejos, donde el hombre pensaba que me estaba dando un castigo y quizás yo me lo merecía, pero yo clamé a Dios y Dios, en el lugar donde yo estoy, está teniendo misericordia de mí. A tal punto que ya yo saco demonios. Pero eso lo hace la misericordia del Señor. Porque en medio de lo que tú estás viviendo, tú puedes decir: Señor, gracias, porque tú me has sostenido. Pero somos malagradecidos. Somos malagradecidos de la misericordia del Señor. Porque mi hijo todavía no ha venido a los pies de Cristo, pero pudo haber sido peor. Por la misericordia del Señor, tu hijo todavía respira. Luigi, porque tú tienes 10 años en la universidad y no has terminado, pero pudo haber sido peor. De camino a la universidad te pudiste haber matado en esos 10 años y Dios te ha preservado la vida. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú veas lo negativo en tu vida, Dios está viendo lo positivo que todavía te tiene de pie. Pudo haber sido peor, era lo que Jeremías decía. Pudo haber sido peor la situación. Pudo habernos matado a todos y borrar todos nuestros nombres, pero destruyeron lo físico. Pero los jóvenes que fueron cautivos estaban allí testificando de la grandeza del Señor. Y los reyes tuvieron que reconocer que Dios es grande y yo puedo estar presa físicamente, pero mi fe está libre.
Pero hay gente como David en una ocasión, libre físicamente, pero presos espiritualmente. Y David tuvo que decir en una ocasión: Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, pero tenemos que mostrar esa misma misericordia a los que están a nuestro alrededor, pasando por la situación que quizás nosotros estamos atravesando. Pero estamos como este hombre que el Señor le perdonó 10,000, y cuando viene un siervo de él que lo que le debe son 100, lo mete preso. ¿Se te olvidó que tú estás aquí por la misericordia del Señor? ¿Se te olvidó que como Dios está haciendo contigo, tú tienes que hacer con lo que están a tu alrededor? ¿Se te olvidó que tú tienes que decirle a los que están a tu alrededor: yo me he visto en las peores? Porque hay buenas y malas y hay peores, y yo me he visto en las peores, y en esas peores Dios ha tenido misericordia de mí. Pero tú y yo tenemos que imitar al Señor y brindarle esa misericordia a los demás. Entender que no podemos jugar con la misericordia de Dios. Porque este siervo, cuando salía de pedir perdón, cuando salía de haber tenido misericordia, se encontró al que le debía 100 denarios y le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y escuché un predicador haciéndose esa pregunta, yo también me la hago: ¿cómo el hombre preso le iba a pagar lo que le debía? Porque barbarazo, déjalo libre, tal vez así consigue para pagarte. Porque a ti te perdonaron 10,000, ¿tú por qué no puedes perdonar 10 o 100? Pero dice la palabra: viendo sus siervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ahí es cuando nosotros nos jugamos con la misericordia de Dios. Cuando el Señor escuchó todo lo que había pasado, lo mandó a buscar y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tener tu misericordia? ¿No tenías tú que tener misericordia? No. Yo me alegro porque el Señor me perdona, pero me alegro cuando al otro le va mal. Entonces, ¿cómo puede ser que si Dios me perdona a mí, yo no me puedo alegrar de que te perdone a ti? O mejor aún, brindarte a ti la misericordia que Dios ha tenido conmigo. De decirte: en mi vida Dios ha sido bueno, en mi vida Dios ha sido fiel. Él puede hacer lo mismo contigo. A mí Él me restauró, puede hacer lo mismo contigo. A mí me restauró Yeye, puede hacer lo mismo contigo. A mí Él me limpió, puede hacer lo mismo con Coñelito y con Riquelme. Yo lo creo que sí, porque Él ha sido bueno con nosotros, pero también Él está siendo bueno con aquellos, porque la palabra de Dios dice que Él hace salir el sol para buenos y malos. Y mientras esta gente esté viva, para ellos hay esperanza, porque la misericordia del Señor son nuevas cada mañana para aquellos que nosotros creemos que no merecen la salvación. Dios ha sido bueno.
Pero no nos podemos juzgar. Yo no estoy diciendo que usted sea esa persona. Usted es esa persona en el sentido de que Dios te perdonó tu deuda. Ahora tú no puedes llegar al punto de olvidarte de que tú estás de pie por su gracia y su misericordia. Pedir perdón y malo para perdonar. Bueno para exigir misericordia, pero malo para brindarla. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Ay, Dios mío. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Y con este verso ya termino. El Señor no desecha para siempre. Verso 31. Vaya conmigo ahí, capítulo 3, verso 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Para que usted lo lea ahí también conmigo. Verso 31, verso 32 y 33. Y explicando estos tres versos termino. Lamentaciones 3, 31, 32 y 33 dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Oiga así con todas esas S. Y sus misericordias son muchas. Y el otro verso dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Si Dios te ha afligido, si tú sientes que Dios te ha entristecido, no es porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Es porque Dios algo quiere enseñarte, algo quiere que tú aprendas. Es porque Él quiere que tú te levantes, o porque tú no has escuchado a su llamado. Pero estos versos dicen que el Señor no te ha desechado para siempre. Que el Señor, si te ha afligido, Él, por la multitud de sus misericordias, te sana, te levanta y te restaura. Todo esto por la misericordia del Señor. Todo esto por su gracia. Iglesia, debemos abrazar la misericordia del Señor, porque ellas son nuevas cada mañana, pero usted y yo nos ponemos viejos cada día. El problema no es que la misericordia de Dios se termine. El problema es que quien puede terminarse eres tú. Y puede ser que tú, intentando un día alcanzar la misericordia de Dios, no llegue a tiempo a alcanzarla. O que yo no llegue a tiempo a alcanzarla. ¿Usted sabe por qué? Porque mientras más van pasando los días, menos fuerza tiene el hombre. Y no es la misericordia de Dios la que se desgasta, sino nosotros. Así que debemos alcanzar la misericordia del Señor ahora que todavía hay aliento, ahora que todavía hay fuerzas, ahora que todavía hay oportunidad para nosotros. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la pastora por este lugar.